Hola, ¿qué tal? Soy Albert Masdeu y bueno, a lo largo del vídeo de hoy voy a hacer algunas reflexiones que he elaborado acerca de la risa de Dios, ¿no? Con lo cual, pues voy a tratar de ser muy breve. Va a ser un vídeo que seguro que os llamará la atención precisamente porque no tiene nada que ver con los vídeos que he venido haciendo en estos últimos tiempos. Empieza con la reflexión que hace Nietzsche, que voy a parafrasear, no son los términos exactos en los que él lo expresa, pero sí en línea con su pensamiento y hasta cierto punto adaptado pues a reflexiones que vienen consumiendo mi tiempo estos últimos días, sobre todo cuando me enfrento al sueño o cuando de alguna manera pues la vigilia me rescata de las brumas, ¿no? Habla acerca del loco. ¿No habéis oído hablar de aquel loco que, encendiendo una linterna en pleno día, corrió al mercado gritando sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? Como allí estaban reunidos, dice Nietzsche, muchos de los que no creían en Dios, sus gritos provocaron una gran risa. ¿Acaso se ha perdido? Dijo uno. ¿Se ha extraviado como un niño? Dijo otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Y así pues gritaban y reían a coro, ¿no? En el texto de, de Nietzsche, que ahora no recuerdo exactamente en cuál de sus obras estaba, si estaba en Así habla Zaratustra o en la Gaia Ciencia. No recuerdo exactamente en qué obra suya habla acerca de esta, de esta imagen, ¿no? Y habla acerca pues, de esta escena. Pero bueno, como podéis ver, es un texto que he leído muchas veces y que retengo en la memoria de manera muy fresca, ¿no? El loco saltó en medio de ellos y los atravesó con su mirada, preguntando: ¿dónde está Dios? Os lo diré. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Pero cómo lo hemos hecho? ¿Cómo pudimos bebernos el mar hasta secarlo? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Nos alejamos de todos los soles? ¿No caemos continuamente y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, en todas direcciones? ¿No nos desmoronamos? Hay aún un arriba y un abajo. ¿No vagamos como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el vacío del espacio? ¿No hace más frío? ¿No se hace cada vez más de noche? ¿No tenemos que encender linternas a plena luz del día? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No olemos aún la descomposición divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto, Dios permanecerá muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Quién nos consolará a nosotros, los asesinos de todos los asesinos, que somos víctimas de las acciones que hemos cometido? Lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo hasta ahora sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Y quién limpiará esta sangre de nuestras manos? ¿Qué agua podrá purificarnos? ¿Qué expiaciones, qué juegos sagrados habríamos de inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses para poder parecer dignos de ello? No ha habido nunca un acto mayor, y quien nazca después de nosotros pertenecerá, por causa de este acto, a una historia superior a toda la historia hasta ahora. La memoria de estas palabras, que probablemente el paso del tiempo, desde que las leyera hace pues ya prácticamente una eternidad, pues habrá deformado la redacción del texto. Ni siquiera en estos momentos. A lo mejor si lo introdujera en un buscador de inteligencia artificial, pues me permitiría rápidamente ubicarlo, porque pues las máquinas ahora son capaces de entender el sentido de las cosas, ¿no? Y hallarlas pues en función no de su literalidad, sino de su sentido, ¿no? De todas maneras, me libro de hacerlo. Este fragmento es central en la obra de Nietzsche porque no se refiere literalmente al Dios cristiano, sino al colapso de los valores absolutos y trascendentes que estructuraban la moralidad y la cultura occidental. La muerte de Dios representa una crisis espiritual y una crisis cultural que obliga a reimaginar el sentido y los valores en ausencia de un fundamento divino. Yo siempre hablo en las clases primeras de Logos Astrológico
acerca de lo que era lo divino para los griegos. Para los griegos lo divino, y a ello pues me enseñó a verlo así, pues el magisterio de un maestro que para mí siempre fue pues muy entrañable y muy respetado, que es Gustavo Bueno, que en sus reflexiones acerca del animal divino decía que Dios, antes de ser un sustantivo, fue un adjetivo, es decir, fue la característica que encierra lo natural en sus procesos de transformación. El proceso de transformación es aquello pues, que los antiguos denominaban lo divino, es decir, aquello que hace que la naturaleza en sus transformaciones pues mantenga una cohesión que se corresponde con la naturaleza óntica, con la naturaleza ontológica de su ser, ¿no? Con lo cual, lo divino es aquello en virtud de lo cual el ser se reconoce a sí mismo en su proceso de transformación. Por tanto, para los antiguos lo divino eran las razones por las cuales el ente se desarrollaba y era manifiesto a nuestros ojos. No cabía la posibilidad de que una cosa se manifestara sino es a través del proceso de transformación y de cambio que es lo divino. Como digo, para los griegos dudar de Dios pues es connatural, pero dudar de lo divino es cerrar los ojos a la realidad de las cosas, ¿no? La muerte de Dios representa, como decía, una crisis espiritual y cultural que nos obliga a reimaginar el sentido y los valores en ausencia de fundamento divino. Ese pensamiento presocrático en el fondo es aquello que nosotros reclamamos como un espacio para nuestros procesos explicativos acerca de cómo la realidad pues, se transforma. ¿Por qué llegamos al fisicalismo de la conciencia si es tan decepcionante? Es decir, si esa dimensión espiritual que alimenta nuestra explicación acerca de lo que las cosas son, tal y como se manifiestan en nuestros sentidos, ¿por qué la hemos ceñido a algo tan burdo como es el piso ontológico de lo material? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo matamos a Dios? ¿No? Bueno, sucedió en los primeros días de la ciencia y hacia el final del Renacimiento, el comienzo de la Ilustración, cuando hubo un enorme conflicto entre la ciencia naciente y la Iglesia. La Iglesia en aquel tiempo tenía el control total. No era en sí una iglesia en el sentido en que nosotros hablaríamos de una institución religiosa. No solo era dueña la Iglesia de la narrativa metafísica de la época, trascendía, por lo tanto, al nivel de lo filosófico, sino de toda la sociedad. Es difícil para nosotros, incluso hoy en día, siquiera imaginar cómo de dominante y rígida era la férula de la doctrina dogmática de la Iglesia. La función, por lo tanto, el dogma además es una palabra que no procede del campo semántico de la religión, procede del campo semántico de la ciencia. El dogma son aquellos principios a partir de los cuales nos valemos para construir nuestras hipótesis y permitirlas trascender en teoría. La Iglesia se trataba de la estructura más rígida de control político que ha existido en la historia. Y era más eficaz cuanto más católica, es decir, universal y transnacional. Católico significa en griego, kazulou, significa pues lo universal, el universal. Por lo tanto, la Iglesia no respondía a los intereses de ninguna nación, ni de ningún territorio. Era el modo a través del cual los poderosos podían encontrar un canal para dar forma a lo que en sí era bastante amorfo, porque tanto la Edad Media como el Renacimiento fue una época de grandes convulsiones políticas. Y lo único que permitía, o que sostenía, de hecho, la identidad cultural pues de esa civilización, o por lo que podemos llamar precisamente civilización a lo que había en aquel tiempo, era precisamente porque la Iglesia le daba una estructura, le daba una consistencia, no solamente religiosa, sino también filosófica y metafísica, y sobre todo, como estoy diciendo, política. La Iglesia era la legisladora, su función era una función de legislación, la juez, y además todo giraba en torno a la Iglesia. Y la Iglesia promovió y ordenó al brazo secular que quemara a unos cuantos científicos. Y la Iglesia nunca fue la que los quemó.
porque la Iglesia no podía hacerlo. La Iglesia no era un brazo ejecutor. El brazo ejecutor era combinado por la Iglesia, con lo cual la responsabilidad por la muerte de esos científicos, su expiación, pues respondía pues a la acción gregaria de las fuerzas, podríamos llamarlo así, políticas. Con los astrólogos fue diferente a cómo se practicó esas represalias, porque la astrología fue absorbida por el poder religioso al tiempo que fue perseguida pues en el uso comercial que se hacía de ella. Es decir, lo que procuraron siempre todos los sistemas religiosos católicos, todo el sistema, toda la estructura religiosa, fue tratar de absorber el poder de la astrología y convertirla en algo que ellos dominaran monopolísticamente. Hay varios casos en los que vemos pues cómo los díscolos, entre aquellos que miraban los cielos, pues fueron represaliados por el hecho de mostrarle a los demás en lengua vernácula lo que debía ser solamente algo que estuviera al alcance pues, de los jerarcas y de los clérigos, ¿no? Sobre todo los clérigos, los príncipes de la Iglesia, ¿no? El famoso caso de Giordano Bruno es un ejemplo, que fue quemado en la hoguera hacia el año 1600, ¿no? O la polémica con Galileo, ¿no? Que es otro ejemplo bien claro. En el texto, por ejemplo, maravilloso que se titula precisamente así, Galileo, de Bertolt Brecht, que es una obra de teatro, en realidad, o se convirtió en una obra de teatro, en realidad es un cuento, ahí vemos pues cómo el cardenal en su diálogo con Galileo pues da cuenta acerca de que la Iglesia no está en contra de las evidencias que presenta Galileo para hablar acerca de que el universo no es el universo que declaraba la Iglesia que era. Sino el problema residía en que Galileo quería hacerlo para todos, es decir, quería darlo para todos, quería de alguna manera profanarlo. Que si esa verdad hubiera sido una verdad sagrada y lo hubiera mantenido Galileo pues solamente para las élites, sobre todo las élites que ejercían esa función, no hubiera habido ningún problema en aceptar esa verdad como una verdad verdadera, valga la redundancia, ¿no? Los científicos, Descartes en concreto, que es contemporáneo de Galileo, querían encontrar una forma de crear un espacio para que se pudiera hacer ciencia sin que los científicos fueran quemados en la hoguera, sin que los científicos fueran obligados a jurar, como se hizo con Galileo. Es una forma clara de hacerlo era decir que existe el espíritu y que ese es el dominio de la Iglesia, porque como se sabe el espíritu es el negociado de las almas, o al menos así quiso entenderlo la nueva inteligencia. Mente en griego sige, y sige también significa alma. Así que alma, sige, ese es el dominio para los científicos que querían su parte en su proceso de tratar de satisfacer sus demandas de conocimiento. Alma, sige, es el dominio y el negociado espiritual de la Iglesia. No nos vamos a meter en el tema del alma, decían los científicos. Lo dejamos para la Iglesia, porque ese es el negociado del espíritu. Y nuestro reino es el reino de la materia. Nosotros, los científicos, no vamos a decir nada al respecto. Nosotros, los científicos, defendemos que existe una cosa llamada materia que se puede definir en términos puramente cuantitativos. Y postularemos que esa otra cosa existe y estudiaremos únicamente esa otra cosa. Así que la Iglesia tiene el espíritu, el antepasado aceptable de la espiritualidad y de lo que la famosa frase «no soy religioso, soy espiritual» es el más inconsistente vestigio en nuestros días. Y la gente cuando reconoce una sensibilidad y una necesidad de trascendencia y de explicación, un asidero, podríamos llamarlo así, más allá del orden de lo factual, pues dice, soy espiritual. Y soy espiritual como de alguna manera, tratando de evadir el que digamos que persigue un connubio, ¿de acuerdo?, con el elemento divino y religioso. Si la Iglesia tiene el espíritu, dijeron los científicos, nosotros tenemos la materia. Y en realidad ese fue un gran movimiento político. Ahora bien, algunos podrían decir, bueno, estoy interpretando mal la historia. Bueno, he escuchado eso de boca de muchos eruditos, ¿no?
Probablemente tal vez exagere, pero no es puramente inventado porque hay materialistas franceses de la Ilustración, Diderot, por ejemplo, que dijo precisamente esto: el materialismo es problemático. Y en su momento se lo llamó materialismo y ha acabado siendo lo que llamaríamos, empleando una palabra que es muy fea, fisicalismo dominante. Y ahora en estos momentos todas las explicaciones tienen que ser explicaciones físicas. Al menos el sistema, ¿de acuerdo?, materialista, reconoce, el propio Diderot, no es completo. Eso es lo que dijo Diderot, porque como saben no podemos explicar la subjetividad en términos de nuestra definición de la materia. Sin embargo, deberíamos seguir usándolo, porque es una gran arma contra la Iglesia, dijo Diderot. El materialismo es una gran arma contra la Iglesia. Y yo supongo que se refería a un arma defensiva contra la Iglesia. Bien, es el comienzo de un ateísmo que es simplemente un ateísmo que lo que pretende es que ciertas áreas de interrogación frente a la dimensión de lo real, pues no se vean interferidas por los intereses dogmáticos de la curia y del poder dominante. Me hace gracia que el ateo moderno no se dé cuenta de que él no es más que la degeneración de ese perfil, porque Diderot sí sabía perfectamente que no se podía explicar el espíritu a partir de las nociones puramente fisicalistas. El ateo moderno cree que Dios ha muerto. Lo que no sabe es que inconscientemente sigue creyendo en Dios. Bueno, esto último ya lo han leído ateos muchas veces lo he dicho, y yo creo que los ateos están bastante inmunizados ya. Es decir, dan respuesta acerca de eso. Claro, yo inconscientemente soy Juana de Arco, ¿no? Bueno, incluso yo mismo me he reído de ello. ¿Qué importancia tiene la creencia que ni se manifiesta ni se asume? Si yo creo en Dios y no lo manifiesto ni lo asume, ¿qué importancia tiene que yo crea en Dios? Pues resulta que esta última es realmente el único tipo de creencia válida. La auténtica es hacer aquella que no proclamamos y aquella que no asumimos porque ni siquiera somos conscientes de que nos gobierna, de que nos domina. Lo que digo es que lo que caracteriza la modernidad ya no es la figura del creyente que abriga en secreto dudas sobre su fe y tiene fantasías transgresoras. Actualmente estamos ante un individuo que se presenta como un hedonista tolerante, dedicado a la búsqueda de la felicidad, pero cuyo inconsciente es la sede de las prohibiciones. Lo reprimido ya no son deseos o placeres ilícitos, sino las propias prohibiciones. Reprimo el prohibirme, reprimo el reprimirme. La frase si Dios no existe entonces todo está prohibido significa que cuanto más ateo te consideras, más dominado está tu inconsciente por prohibiciones que sabotean tu goce. No hay que dejar de completar esta tesis con su opuesta. Si Dios existe, entonces todo está permitido. No es esta la mejor definición del conflicto al que se enfrenta el fundamentalista religioso. Para él Dios tiene una existencia plena y él se considera su instrumento, por lo que puede hacer lo que le plazca. Sus actos están redimidos por adelantado, dado que expresan la voluntad divina. Por lo tanto, el verdaderamente liberado es el que cree en Dios. La trascendencia religiosa da sentido a nuestras vidas, incluso cuando las cosas van mal. Y eso es esencial para una vida humana saludable. Y lo perdimos al rechazar por completo la trascendencia. Así que tuvimos que encontrar, o al menos los científicos que promovían el materialismo tuvieron que encontrar, otra fuente de significado a través de la compensación fluida. Y encontraron esa fuente adicional de significado al identificarse como una élite racional que encaraba los hechos de frente, que era lo suficientemente valiente para seguir adelante a pesar de la completa ausencia nihilista de significado en la vida, y que sobrevive a su propia muerte a través del trabajo, ese trabajo cosmológico que hicieron tratando de darle sentido a la naturaleza y logrando un cierre. Así que todas estas son fuentes alternativas de significado, que motivaron a los materialistas militantes y establecieron todo el sistema de valores bajo el cual vivimos hoy. La idea de que cualquiera que sea idealista es probablemente una persona irracional de la nueva era, una persona excéntrica y obtusa, incluso si esa persona se basa únicamente en la razón y la evidencia, incluso a un nivel mucho más riguroso que el de los materialistas militantes,
ha establecido ese sistema de valores de tal manera que hoy en día muchos fisicalistas, militantes o materialistas que no lo saben, que hay muchos de ellos que ni siquiera saben lo que es el fisicalismo. Con lo cual resulta que muchos escépticos contradicen el materialismo sin saberlo. Porque hay que tener en cuenta que lo racional es la idea. Lo racional está relacionado con los conceptos. Y la materia no es conceptual. La materia es la experiencia bruta, con lo cual representa lo irracional. Es el idealismo quien se basa en la razón, porque es en el racionalismo de la idea donde se defiende la idea y la arquitectura de la lógica, que es siempre idealista. Será necesario abordar el irracionalismo del empirismo directo de los sentidos. Es decir, es precisamente lo material lo que se niega a dar una explicación compendiada y el que niega la parte idealista del potencial explicativo de sus argumentos, ¿no? Entonces, muchos escépticos contradicen el materialismo sin saberlo. Y tratando de defenderlo en muchos espacios, lo que hacen en realidad es atacarlo en sus bases, defendiendo pues que el materialismo en el fondo se basa en la evidencia, en la evidencia del método científico. Entonces hay abundantes registros de ello donde se discute acerca de estos temas. Los militantes no son las personas que realmente investigan la cuestión. Son ellos quienes a través de una compensación fluida intentan forjarse un espacio de sentido para sí mismos. No son personas neutrales y objetivas cuando defienden el materialismo y la agnosia y el ateísmo. Pero ¿por qué deberían serlo? Es decir, ¿por qué deberían ser neutrales y objetivas? Bien, la pregunta es tal vez, y para ello me voy a valer del simbolismo astrológico, el problema de cómo fragua la sustancia, es decir, de cómo nuestra alma, de alguna manera, cómo nuestra mente, nuestra conciencia, trata de darse a sí misma consistencia, y empleo todos esos conceptos que sé perfectamente que no son sinónimos, ni siquiera se acercan en el mismo sentido pues a una definición estricta. Es decir, me estoy refiriendo a la forma lunar. La forma lunar es la matriz donde se encierra la conciencia fluida hasta adquirir una organización a prueba de toda dispersión. Es allí donde se convierte en el núcleo indestructible de la individualidad diferenciada, extraída del mar amorfo del ser puro. Es decir, el alma, en el fondo, es esa manifestación, esa matriz que da a luz la manifestación y que saca la forma pues, del abismo del indiferenciado, ¿no? Si la matriz se rompe prematuramente, antes de que la conciencia fluida se haya formado como un sistema organizado, antes de que entre en la férula de tensiones que representa Saturno, estereotipado por la repetición, la conciencia se retrae nuevamente a lo amorfo. Si no ha podido fraguar, de la misma manera que la arcilla vuelve al barro original si se la saca prematuramente del molde antes de que haya tenido tiempo de saturnizarse, ¿no? Si existe un místico cuyo misticismo produce incapacidad mundana o cualquier forma de disociación de la conciencia, entonces podemos decir que el molde se ha roto prematuramente. Es eso lo que existe en el miedo profundo que el materialista o el fisicalista trata de conjurar con sus hipótesis. Precisamente que prevenir la indefinición, prevenir el hecho de que tratemos de alimentar pues, nuestras certezas a partir de algo que sea todavía o que se encuentre todavía en una dimensión demasiado fluida, que sea poco rigurosa. Es necesario que vuelva a la disciplina de la forma ante lo amorfo hasta que haya aprendido la lección y su conciencia haya alcanzado una organización coherente y cohesiva que ni el nirvana mismo pueda destruir. Que parta leña y acarree agua para el servicio del templo si lo desea, pero que no profane el lugar santo con sus patologías y su falta de madurez.
El misticismo y esa visión estática, en donde la fluidez prevalece, es aquello a lo que le teme el fisicalista o el materialista. Pregona una estructura necesaria que se base en la experiencia de los sentidos, que haga que esas fuerzas no se dispersen. Lo que ellos dicen es que las buenas intenciones pesan poco en la escala de la justicia cósmica, pues somos reconocidos por la consumación de nuestra obra. Es verdad que todos tenemos la eternidad para completarla, pero debemos hacerlo hasta la última palabra. No hay misericordia alguna en la justicia perfecta, salvo la que nos permite probar una y otra vez. Ahí está la clave del método científico, probar una y otra vez y establecer pues unos fulcros sólidos y poderosos que nos permitan trascender capricho del momento, ¿no? Y bien, eso es lo que quería decir. O sea, en el fondo, al final, de lo que se trata es de hacer una apología de esa visión racionalista, pero entender que el racionalismo no está del lado del materialismo, que el racionalismo está del lado de la razón y que la razón requiere del concepto y que el concepto es un flujo que se mueve en el campo de las ideas. Que el primer racionalista verdadero pues es el idealista y también el último racionalista consecuente es un idealista. Y muy bien, pues eso era lo que os quería comentar. Espero que haya sido pues ilustrativo. Es algo que tenía en estos últimos días en mente y que, bueno, dado que vivo bastante aislado últimamente y las personas con las que me relaciono hablan siempre, y yo también he elegido hablar con ellas siempre en un plano pues prosaico, a través de la astrología, pero espiritualmente prosaico, pues he decidido hacer este vídeo y subirlo pues para que quien lo haya seguido hasta el final pues lo pueda metabolizar. Bien, suscribiros si queréis, dadle a la campanita y comentad si os apetece. Y nada, os mando un abrazo en estas fiestas, aunque vamos a tener más vídeos porque ya sé que Roger está preparando pues una sorpresa para todos vosotros, un invitado que es un invitado muy querido en Logos y que para vuestro solaz, porque en realidad es un invitado pues que siempre ha sido pues muy requerido y muy valorado por vosotros en este canal. Sin más, pues nada, pues me despido. Buenas tardes.